Hablarles sobre nuestro tema del día, que es culpa versus responsabilidad. Voy a ir dando saluditos mientras que se conectan las personas que están invitadas a esta transmisión. Como les decía hace algún ratico cuando se nos cayó el video, este video va orientado específicamente a aquel grupo con el que estoy trabajando en este momento, el reto de Ho'oponopono, el reto de 21 días de Ho'oponopono, en el que hacemos sanación emocional con esta herramienta. Y durante 22 días aproximadamente estamos trabajando con esta herramienta en diferentes aspectos. Este taller, o más bien esta transmisión de hoy, tiene como objetivo hablar sobre la culpa versus la responsabilidad, que es uno de los retos que genera mayores desafíos cuando estamos realizando este reto de 21 días. Normalmente es un reto que tiende a que la gente le cueste un poquito, como que no es muy entendible el nuevo concepto, el nuevo sistema de pensamiento de responsabilidad sobre la culpa. Entonces decidí hacer esta transmisión para que de alguna manera podamos aclarar esos conceptos que de pronto no quedan muy claros o no son muy entendibles a la hora de poner en práctica el reemplazo de la culpa sobre la responsabilidad. Entonces, pues de todas maneras les pido que vayan saludando quienes se vayan conectando con nosotros para yo poderlos ir identificando. Y como les decía también, este video es tanto para las personas que están con nosotros en el reto de 21 días como para todo el que se quiera conectar en este momento, y también para la gente que lo pueda ver más tardecito en otro momento a través de mi página de YouTube, que también estará en los comentarios la dirección para que lo puedan ver más adelante. Entonces, si les parece, vamos a ir empezando el tema. Entonces quiero empezar primero con la definición que tiene culpa y la definición de responsabilidad, para que vayamos empezando a entender cuál es la diferencia que hay entre estas dos, digamos que estos dos factores o estas dos formas de vivir las situaciones que nos pasan en nuestra vida. Cuando nosotros estamos trabajando en estos procesos de crecimiento espiritual, nosotros siempre solemos identificar claramente el ego y lo diferenciamos del ser. El ego es aquella parte de nosotros que se conecta desde el miedo. Y conectar es un decir, porque cuando nosotros estamos sintiendo miedo, realmente nos desconectamos de esa divinidad, nos desconectamos de la fuente. Entonces, la culpa es una de aquellas cosas que más nos aleja de esta fuente, que nos aleja del amor, de lo que somos. Por el contrario, el ser es aquella parte que somos, nuestra esencia, el amor que somos. Entonces, digamos que ahí podríamos hablar de la primera diferencia que hay entre culpa y responsabilidad. Y es que la culpa está parada en el miedo, en el ego, mientras que la responsabilidad está parada en el amor, en el ser, en lo que somos. Entonces realmente lo que somos es amor, y si nos paramos en el amor a observar cualquier tipo de situación que se nos presente en la vida y la miramos desde la responsabilidad, entonces vamos a tener como una actitud más activa ante esta situación. Por el contrario, cuando la miramos desde la culpa, es una actitud más pasiva. Es como que nos paraliza más, nos limita. Entonces, por eso, la propuesta que hago yo en este reto es reemplazar culpa por responsabilidad. Empezar a adquirir esos hábitos de no sentirnos culpables, ni de culpar a otros de lo que nos pasa, sino que inmediatamente algo nos pasa, que nos haga resonar, de inmediato lo que hagamos sea asumir la responsabilidad de eso que está pasando. ¿Y eso cómo se hace? Asumiendo la tarea de sacarle a esa situación el aprendizaje, la forma de perdonar, la forma de amar esa situación, la forma de agradecerla, y esto nos va a hacer que nuestra alma evolucione, que crezca, que de alguna manera cumpla su propósito, que es crecer, que es evolucionar, que es aprender. Entonces, como les decía,
Cuando nosotros estamos parados en la culpa, ya sea culpando a alguien de lo que nos pasa o culpándonos a nosotros mismos, sintiéndonos culpables de lo que pasó, da lo mismo, porque digamos que en este sistema de pensamiento estamos trabajando con la creencia de una conciencia de unidad, es decir, que todos somos uno y que cuando yo culpo a otro o me culpo yo, estoy casi que haciendo lo mismo, porque el otro soy yo. Entonces, da lo mismo si te culpas o si culpas a alguien más de lo que ocurre. El caso es que la dinámica que ocurre cuando hay culpa, ya sea de mí hacia afuera o de mí hacia mí, lo que ocurre inmediatamente después de esta emoción o de este pensamiento de culpa es un autocastigo. Y luego de este autocastigo, que puede ser algo que no me sale bien, que puede ser que me choque, que puede ser que me queme cocinando, que puede ser que se me caiga algo al suelo, que puede ser que yo me tropiece. Esas son formas de autocastigo. Entonces, después del autocastigo, lo que viene es un sentimiento mayor de culpa, que es la culpa secundaria. Digamos que hay como varios niveles de culpa. Viene la segunda culpa, que es la que hace que yo me autodevalúe, que es la que hace que yo me degrade, que me quite valor, que me sienta menos bueno o menos poderoso o menos viable por aquel error que supuestamente yo cometí y del que me estoy sintiendo culpable. Digamos que aquí hablándolo de la culpa que yo siento. Ahora pongámoslo en el otro que no existe. Pero si yo pongo culpa en el otro, de igual manera estoy degradando al otro, lo estoy haciendo sentir poco valioso, malo, que ha hecho algo mal, y de alguna manera al quitarle valor al otro, al evaluarlo y juzgarlo como culpable, de la misma manera me estoy autoevaluando yo negativamente y obviamente esto afecta directamente a mi autoestima. Por eso es que digo yo frecuentemente que la culpa no me ama, la culpa me castiga, la culpa me agrede y la culpa profundiza mis heridas. Esas heridas que yo estoy en este plano sanando, en lugar de sanarlas, cuando experimento la culpa, lo que estoy haciendo es que estoy profundizando esas heridas. Entonces, por eso la culpa no me hace bien a mí, ni le hace bien a aquel a quien yo estoy culpando de lo que me ocurre. Porque realmente esa culpa no existe, solo existe en mi mente. Entonces, realmente la diferencia entre culpa y responsabilidad es que cuando me culpo, acrecento mis heridas, afecto mi autoestima, me paralizo, me limito y esto no me aporta nada. Además de que me mantiene atado al pasado, atado a aquella situación que ocurrió, que tal vez para mí fue negativa y que me generó una culpa o que generó una culpa hacia afuera, lo cual es lo mismo, ya sabemos que es lo mismo. Entonces me gustaría que de todas maneras aquellos retadores que estén conectados y que tengan dudas o que tengan alguna situación particular que quieran que analicemos porque todavía no lo tienen muy claro, me gustaría que me lo fueran preguntando ahí en los comentarios y yo con mucho gusto les iré respondiendo. Entonces, íbamos en que cuando ocurre la culpa, inmediatamente hay una interpretación que hace que yo cree autocastigos. Entonces, me van a pasar cosas negativas, juzgadas como negativas, pero solamente me pasan con el objetivo de que yo me vuelva consciente y en lugar de seguirme culpando, empiece a responsabilizarme. Entonces, ahora hablemos de qué es responsabilidad. Responsabilidad es la habilidad de responder adecuadamente a las situaciones que me ocurren. La responsabilidad me da poder. La responsabilidad me moviliza. La responsabilidad me mantiene presente en el aquí y en el ahora. Y la responsabilidad también genera digamos que una actitud proactiva para estar en el propósito de vida que tengo yo, el gran propósito de vida que es sanarme,
aprender, evolucionar. Entonces, cuando yo asumo una situación que me resuena y la asumo desde la responsabilidad, lo que estoy haciendo es poniéndome en acción, es decir, tengo 4 opciones que son las que yo propongo con el Ho'oponopono y es, ¿qué voy a perdonar de esa situación? ¿Qué puedo perdonar yo en mí o hacia afuera de esa situación? Con eso estaría ejercitando el perdón, que es mi misión, perdonar. La otra opción que tengo es, ¿qué tengo yo para agradecer de esta situación? Lo que me va a poner en una posición totalmente amorosa de aceptación de aquello que ya ocurrió y que al culparlo no lo va a solucionar. Y por el contrario va a hacer que mi energía y mi vibración baje, que mi autoestima se afecte y que yo me paralice. Mientras que si yo me responsabilizo y empiezo a perdonar o agradecer esa situación, yo estoy siendo el dueño de mi vida en ese momento y estoy eligiendo qué hacer, cómo responder a esa situación. Como les decía ahorita, responsabilidad es la habilidad de responder ante alguna situación. Y ya vamos en la segunda opción. No, la primera opción que tengo es ¿qué voy a perdonar yo de esa situación? La segunda opción es ¿qué voy a agradecer yo de esa situación? Cuando agradezco, digamos que estoy en el plano de la aceptación. Cuando yo puedo agradecer cualquier situación que me haya pasado o que me esté pasando y que me esté doliendo, estoy ya pasando al plano de la aceptación, por lo tanto estoy parado en el amor. La tercera opción que tengo cuando me paro en la responsabilidad es observar dónde está el amor en aquella situación que ocurrió, que para mí fue negativa o que está ocurriendo y que para mí es negativa, es resonante. ¿Dónde está el amor? Y esta digamos que es clave porque normalmente para nosotros es fácil ubicar el amor en las situaciones positivas, pero no es tan fácil ubicarlas en las negativas. Por eso ahí está el gran reto. Dentro del reto he tenido preguntas del tipo de cómo hacer para agradecer, por ejemplo, un abuso. ¿Sí? ¿Cómo hacer para agradecer la muerte de un ser querido que ya no está acá y que me hace falta y que lo extraño? Pues precisamente ese es el desafío, porque de todas maneras cualquier situación que yo esté viviendo, por dolorosa que sea, lo que me trae son situaciones y recursos que me van a servir para mi evolución como alma. Quiere decir que mi alma necesitaba vivir de esas situaciones tan dolorosas aparentemente para evolucionar. Y de alguna manera, y esto siempre digo, yo no me lo crean, yo lo creo, me lo creo, pero yo les pido que no me lo crean, que lo vivan. Cada situación que vivimos, negativa o positiva, que es un juicio, porque realmente las situaciones no son ni negativas ni positivas, solo son y están ahí para ser vividas y no para ser juzgadas. Cada situación es una situación que profundamente he deseado. Y no yo, sino mi ser más sabio, mi conocimiento y mi conciencia plena. Porque es una situación que de alguna manera yo necesito vivir, mi alma necesita vivir para aprender y crecer de ahí y evolucionar y pasar al siguiente nivel de evolución. Entonces, ese es el sentido que tiene cualquier situación resonante y por eso el libre albedrío está en elegir si yo vivo estas situaciones desafío de mi vida, las vivo desde la culpa, es decir, me hago más daño, me hiero, me paralizo, me limito, daño mi autoestima y genero una herida, otra herida más que sanar, o por el contrario paso a la responsabilidad, empiezo a hacerme el dueño, el protagonista de mi vida y empiezo a resolver esa situación, pero la resuelvo en mí. ¿Cómo? Con los 4 recursos que yo les propongo. Habrán infinidad de formas para hacerlo. Yo propongo estas 4 y es la primera, perdonando esta situación. ¿Qué hay que perdonar acá? ¿A quién tengo que perdonar o me tengo yo que perdonar por algo? La segunda sería agradecerlo, lo cual me pone en el plano de la aceptación. La tercera sería dónde está el amor en esa situación. Y la cuarta sería qué voy a aprender yo de esta situación.
Normalmente, ¿qué decimos? Decimos, todo lo que nos ocurre es para aprender algo. Y lo decimos, pero lo dejamos ahí. Y lo que yo propongo hoy con este entrenamiento es, listo, está bien reconocer que todo nos trae un aprendizaje, pero hay que recoger el aprendizaje. Y recoger el aprendizaje, ¿qué quiere decir? Que lo escribamos, que escribamos 2 o 3 aprendizajes de cada situación, desafío que nos ocurra. Porque si no lo recogemos, si solo nos limitamos a decir, esto es para que yo aprenda algo, pero no me pregunto, bueno, ¿y qué es eso que estoy aprendiendo yo de esta situación? Nunca recogí el aprendizaje. Y eso hace que de alguna forma esa situación se me vuelva a repetir hasta que yo no recoja el aprendizaje. La idea entonces es siempre, eso es como la clave que les quiero dar hoy, y es cualquier situación que ocurra. Hablemos, por ejemplo, de esta situación que mencioné hace un rato, la situación del abuso. Si yo he tenido un abuso en algún momento de mi vida y hoy en día estoy trabajándolo y lo estoy trabajando para cambiar culpa por responsabilidad, analicémoslo en el plano de la culpa. Si yo estoy observándolo en el plano de la culpa, obviamente de ese abuso hay un culpable que puede ser aquel abusador o puedo ser yo misma sintiéndome culpable por haber permitido ese abuso, ¿sí? O pueden estar las dos culpas presentes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo podría yo transformar en responsabilidad? Empiezo primero a asumir, con base en esta creencia poderosa de que aquello que sucedió lo necesitaba mi alma para recoger algún recurso para esta vida o para el futuro. Entonces ya yo voy a empezar a quitar de la ecuación a aquel abusador y voy a quitarlo a él. Si lo puedo perdonar, perfecto, pero si no lo puedo perdonar, no importa, porque también se vale decir, oiga, en este momento no puedo perdonar eso, pero por lo menos sí puedo quitarlo de la ecuación y empezar a sentir la responsabilidad como alma de aquello que está ocurriendo y la responsabilidad que tengo yo para resolver en mí esa situación. ¿Cómo la resuelvo? Con las claves que les he dado hoy, y es qué voy a perdonar en mí o hacia afuera, qué voy a agradecer, qué voy a amar o dónde está el amor en toda esta situación y qué voy a aprender, qué recursos voy a aprender como alma para mi futuro. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, ya estoy viendo varios retadores conectados y estoy viendo a anteriores retadores también por ahí presentes. Muchas gracias a todos los que están en este momento conectados, de verdad que es súper importante para mí que estén presentes. Entonces me gustaría que de pronto fueran haciendo preguntas o que me compartan sus inquietudes para que sigamos aclarando este tema, porque yo sé que no es fácil, que yo misma lo estoy practicando constantemente y que estoy en ese ejercicio constante, y por la experiencia que yo he podido ganar, pues hoy me di el permiso de compartir con ustedes este espacio. Entonces, bueno, vamos a hablar también vamos a hacer como un cuadrito. Yo los invito a que hagan este cuadrito en el que vamos a ver algunas diferencias o a un paralelo entre culpa y responsabilidad para que veamos dónde está la gran diferencia. Entonces, vamos a decir en una columna culpa, en otra responsabilidad, y vamos a poner debajo de la culpa pasividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la culpa nos hace sentir pasivos, nos limita, nos paraliza, porque al sentir culpa como que no sabemos qué hacer, porque cualquier cosa que hagamos puede acrecentar esa culpa, como que no sabemos hacia dónde caminar, porque creemos que todo lo que hagamos como que va a hacernos equivocar aún más. Entonces, ¿qué hace nuestra mente inconsciente? Mejor nos deja quietos, nos paraliza. Entonces, al lado de responsabilidad vamos a poner actividad. Cuando yo elijo la responsabilidad en cualquier situación, me voy a poner activa, voy a pasar a la acción. ¿Cómo paso a la acción? Observando la situación sin juicio, primero que todo, sin interpretación. No la voy a interpretar como algo negativo ni positivo, sino que voy a observar que voy a perdonar de esta situación. Solamente voy a observar qué podría perdonar. Puede que no esté listo para perdonar, puede que no esté lista para perdonar,
pero sí voy a observar en esta situación yo qué podría perdonar y me puedo poner un plan estratégico para darme el tiempo de perdonar aquello que observo que podría perdonar de esa situación, que puedo perdonar hacia afuera, que puedo perdonar hacia mí. Entonces, ya vamos en el primer punto del cuadrito en el que les estoy proponiendo hoy. Igual se los voy a compartir en mi página de Facebook para quienes quieran tener ese paralelo. Pero bueno, ahí lo vamos haciendo entre todos. Entonces, la segunda parte. La segunda es que la culpa me encadena, me amarra al pasado y me ata. ¿Sí? Es como un lastre, algo así. La culpa es como un lastre. Y aclaro, da lo mismo que la culpa la sientas tú o da lo mismo que culpes a otro de lo que te pasa. Porque acuérdense que desde la conciencia de unidad somos uno. Entonces lo que yo sienta por el otro lo estoy sintiendo por mí. Es lo mismo, da lo mismo. En la conciencia de unidad da lo mismo quién sea el culpable o quién considere yo que es culpable de esto que pasa. Entonces, la culpa me encadena. La responsabilidad me libera. ¿Por qué? Porque es que ya no está en manos de nadie que yo avance después de haber sentido culpa o después de haber culpado a alguien. Ya depende solo de mí qué actitud le ponga yo a esa situación. Y acuérdense que les decía hace un rato que la responsabilidad es la habilidad de responder ante cualquier situación. Entonces, ¿qué habilidad tengo yo en este momento para actuar? Y esa habilidad me pertenece a mí. Yo estoy eligiendo cómo actuar. Entonces ya eso me empodera y me pone activo y además me libera. Me libera cuando yo logro perdonar, cuando yo logro agradecer esto que pasa por negativo que sea y cuando logro recoger el aprendizaje de esta situación. Como les decía hace un ratico, recoger el aprendizaje es escribir aquello que aprendí de cualquier situación importante en mi vida. No solo dejarlo en la frase, esto es para algo bueno, o esto es para que aprenda algo, pero ¿qué vas a aprender? Recoge el aprendizaje. Listo, sigamos con el tercero. La culpa es autodestructiva. ¿Por qué? Porque la culpa te degrada, te quita valor. Es como si la culpa fuera un pensamiento y que se transforma en una emoción que afecta directamente tu autoestima, tu autoconfianza, porque te sientes culpable y al sentirte culpable te sientes malo. Te estás juzgando a ti mismo y todo eso te baja tu energía, te quita energía. Ahora pasemos a la responsabilidad. La responsabilidad te construye, porque cuando tú ejerces tu propósito y tu poder sobre esa situación, tú estás eligiendo qué hacer. Y al elegir qué hacer y elegir qué aprendizaje recoges, qué perdonas, qué agradeces y qué amas de esa situación, tú estás creciendo montones. Entonces te estás construyendo y estás inclusive alimentando tanto tu autoestima con ese poder que te da poder tener la habilidad de responder ante alguna situación de la mejor manera posible para ti, pues entonces ahí vas a estar creciendo, construyéndote. Muy bien, seguimos con la siguiente. La siguiente es la negatividad. La culpa nos vuelve negativos y eso se vuelve un bucle que va hacia abajo, ¿no? Que nos va hundiendo. La culpa tiene mucha energía, pero es una energía que te empuja hacia abajo. Entonces, cada vez que sientes... Entonces, cuando te paras en la culpa, te paras en un bucle de negatividad en el que empiezas a ver todo negativo, todo juzgarlo del lado oscuro, y eso hace que tu energía baje más, que tu frecuencia se baje y obviamente cada vez vas cayendo más bajo, ¿no? Entonces lo importante de identificar la culpa es poder salir pronto de ahí y pasar de una a la responsabilidad que te da más positividad, es decir, te permite cualquier situación, por negativa que sea, tiene un lado positivo. Y cuando tú coges el hábito de elegirle el lado positivo a todas las cosas, y una forma de hacerlo es agradecer, aprender, perdonar y aceptar aquello que está ocurriendo, pues obviamente tu energía se pone arriba, estás en alta frecuencia, estás parado en el amor propio y eso te va a dar digamos que un aire más positivo y vas a poder
coger el hábito, alimentar el hábito de ver las cosas de una mejor manera, de una manera más positiva para tu ser, alimentando a tu ser de lo positivo de la vida. Otro punto, la culpa nos pone en egocentrismo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos victimiza. Y normalmente cuando nosotros somos las víctimas de cualquier situación o culpamos a otro de lo que nos ocurre, es decir, elegimos un victimario, normalmente nos ponemos en una posición de desventaja y de baja energía. Cuando nos victimizamos, nuestra energía se baja y de alguna manera perdemos poder y le damos poder a nuestro supuesto victimario. Cuando nosotros elegimos la responsabilidad, en lugar de estar pensando que nosotros somos las víctimas de esta situación, que pobre de mí, ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué me ocurre esto a mí? Estoy cogiendo poder, me estoy empoderando. Entonces, en la culpa está el egocentrismo víctima y en la responsabilidad está el empoderamiento. Quiere decir que cuando soy víctima pierdo poder y cuando me empodero, por obvias razones, gano poder. Gano poder, es decir, me vuelvo el protagonista de esa historia, pero no el protagonista víctima, no el protagonista al que le hicieron todo, no el protagonista que siente que todo es en contra suya, sino el protagonista que puede elegir qué hacer con eso que ocurre y hacerlo mejor con eso. Entonces, el egocentrismo es de la culpa y es de la responsabilidad del empoderamiento, ¿listo? Bueno, el siguiente punto sería, la culpa me hace sentir desorientado. De alguna manera es como si no supiera qué camino coger por evitar equivocarme más. Quiere decir que de una ya me estoy juzgando como el error en esa ecuación. Soy yo quien cometió ese error, por eso la culpa, y por eso mejor como que me quedo quieto para no seguirme equivocando. Entonces, ¿qué pasa? Que me desoriento, pierdo orientación. Por el contrario, cuando estoy parado en la responsabilidad, gano enfoque. Tengo un foco fijo y eso me da otro poder más porque sé hacia dónde voy, sé hacia dónde dirijo mi energía. ¿Y hacia dónde la vamos a dirigir? Como les decía hace un ratico, yo les hago esta propuesta, diríjanla hacia qué amar de esa situación, qué perdonar, qué aprender y qué agradecer. ¿Sí? Miren que ahí estamos utilizando las palabras o las frases mágicas del Ho'oponopono que lo solucionan y lo limpian todo. Esa es mi propuesta. Entonces, para el resumen estamos que en culpa siento desorientación y en responsabilidad enfoque. Y el enfoque es ese. Mi objetivo es tener la mejor actitud, responsabilizarme y responsabilizarme con hechos, con acciones inspiradas de agradecimiento, de perdón, de amor y de aprendizaje. Bueno, el siguiente punto es la culpa me pone triste, me baja mi ánimo, genero estos pensamientos de culpa, inmediatamente van a generar emociones de tristeza, de baja nota, de depresión, de angustia, inclusive de ansiedad. Obviamente todas emociones de baja frecuencia. ¿Qué quiere decir de baja frecuencia? Que me van a hacer que yo esté en un nivel de energía en el que voy a traer todo lo negativo. Si estoy en ese pensamiento y estoy vibrando en tristeza, en angustia, en depresión, obviamente voy a traer más de eso. Atraigo lo que vibro, ¿no? Entonces, no nos sirve de nada la tristeza que se genera cuando yo me paro en la culpa. Por el contrario, entonces, si me paro en la responsabilidad, voy a tener como una sensación de satisfacción, de alegría y de respeto por mí. Entonces voy a estar cultivando mi autoestima, mi autovaloración, mi autorrespeto, mi autoconfianza y mi automotivación para seguir adelante poniendo en práctica aquello que ya veo que me está dando mejores resultados que sentarme a culparme o a culpar a otros y a dar. Ya el último punto sería, cuando yo estoy parado en la culpa, estoy atado al pasado. Obviamente, el pasado es miedo, el pasado es el ego, el pasado no me permite estar presente
y obviamente el pasado es de baja frecuencia, ¿sí? Me amarra a una situación que ya pasó, que ya no puedo cambiar, pero que sí puedo cambiar cómo me siento frente a esa situación que ya pasó. Suele ocurrir que muchas veces estamos atados a situaciones que pasaron hace 20, 25 años y todavía no las hemos podido superar y todavía seguimos culpando o culpándonos por lo que ocurrió. Es necesario, para avanzar, es necesario salir de esa frecuencia de culpa. Y una forma de salir de esa frecuencia es empezar a cambiar culpa por responsabilidad. Podemos empezar por cambiar la forma en la que hablamos de la situación. Ya no hablar con términos de culpa, sino hablar con términos de, oiga, asumo la responsabilidad de esto y voy a empezar a cambiar mi actitud ante esta situación. Voy a dejar de enfocar mi energía en el culpable y voy a empezar a enfocar mi energía en mí y en lo responsable que yo soy de tener la mejor actitud ante esta situación. Entonces, la responsabilidad me pone presente, me pone aquí y ahora, me pone conectada con el momento presente y con lo que yo puedo sentir en este momento respecto de esa situación del pasado. Puedo elegir cómo sentirme. De eso se trata el libre albedrío, de elegir cómo te sientes ante cualquier situación. Y si es posible tener un pasado feliz, si cambio en este momento cómo me siento con respecto a ese pasado. Todos hemos tenido situaciones difíciles y todos hemos tenido algún victimario por ahí que recordamos con especial atención. Si logramos quitar de esa escena ese victimario y en lugar de enfocar mi atención en esa persona y enfoco mi atención en mí, en cómo me voy a amar asumiendo responsabilidades, amando la situación, respetándome, respetando lo que siento y dándome una buena vibra, amando lo que ocurrió, agradeciéndolo, entendiéndolo como una tarea o un plan de mi alma para que yo creciera de alguna manera. Todas las situaciones que ocurren en mi vida estaban planeadas por mi alma con un único sentido de aprender, de crecer, de enriquecerme y de adquirir recursos gigantes para poder evolucionar y llegar hacia el siguiente nivel. Entonces, me gustaría que los retadores me comentaran, me compartieran algo. Yo no sé si de pronto por alguna razón yo no estoy viendo los mensajes que me escriben mis retadores, pero de todas maneras síganlo intentando a ver si de pronto me salen para yo poderles responder a sus inquietudes y si no, igual las podemos seguir resolviendo en el chat grupal que tenemos del reto. ¿Listo? Entonces, ya como resumen, me gustaría volver a retomar el tema de cuando algo sucede en mi vida y lo considero como algo negativo y tomo la decisión de darle poder al otro para que el otro sea quien resuelva esa situación y que yo me pueda sentir bien, estoy perdiendo poder. Y cuando pierdo poder, ya no soy el protagonista de mi vida. Eso es como si a mí se me perdieran las llaves en mi casa y me fuera a buscarlas en la calle. La gente me verá buscando algo en la calle y me dirán, ¿qué está buscando? Y yo respondería, estoy buscando mis llaves. Y la gente me diría, ¿dónde se le perdieron? Y yo diría, en la casa. Y si se le perdieron en la casa, ¿por qué las está buscando en la calle? Pasa lo mismo. Cualquier situación que ocurra en nuestra vida, conflictiva, o que sea un reto, un desafío, es necesario que yo la resuelva en mí, en mi casa, dentro de mí, y no busque la solución afuera. Entonces, por eso es tan inútil buscar el culpable afuera. Allá afuera no está. Y tampoco hay culpables, solo hay responsables. Y el único responsable soy yo. Ahí veo que Tania está haciendo una pregunta y es ¿cómo se recupera ese poder? Tania, una forma muy bonita de recuperar ese poder es con el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es una técnica maravillosa que es con la que estamos trabajando en este grupo, que les cuento que es un reto de 21 días. Y una forma la primera es la conciencia, de identificar que en cierta situación me estoy sintiendo culpable. Ahí ya tienes el primer paso y es, estoy sintiendo culpa.
Y ya sé que la culpa no me sirve. ¿Por qué? Porque me quita poder. Entonces, ¿cómo voy a recuperar ese poder? Voy a reemplazar culpa por responsabilidad. Y puedo empezar por cómo hablo. Empezar a hablar, a utilizar esa palabra, responsabilidad y no culpa. Empiezo por ahí, pero después paso a la acción ¿cómo? Cuando yo asumo la responsabilidad de esta situación, quiere decir que voy a mirar de la situación qué puedo perdonar a otro o a mí. ¿Qué voy a agradecer de esa situación? Por negativa que sea, siempre habrá algo que agradecer. ¿Qué voy a aprender? Y voy a escribir por lo menos 3 aprendizajes que esto me esté dejando. Y después voy a preguntarme dónde está el amor en esa situación. Por negativa que sea, detrás siempre está el amor. Cuando haces este ejercicio, has recuperado tu poder. Y casi que inmediatamente tu frecuencia va a cambiar del miedo al amor, porque te has vuelto consciente de ti misma, te has empoderado, te has vuelto la protagonista de tu vida y estás tú eligiendo la mejor actitud ante cualquier situación. Es un tema de conciencia y de decisión. Es lo primero ser consciente, porque a veces somos tan inconscientes que vamos por ahí sintiendo culpa o culpando a todo el mundo de lo que nos pasa, ¿sí? Y nos enojamos y perdemos energía dedicándole un buen rato a culpar a otros. Eso no nos sirve. Y si yo realmente me amo, debo elegir lo mejor para mí. Y lo mejor en cuanto a emociones y en cuanto a pensamientos. Y eso va a hacer que mis acciones sean inspiradas. Entonces, si yo soy responsable de mí, voy a hacer que que mi actitud sea la mejor ante cualquier situación para que pueda darme lo mejor y pueda empoderarme y pueda hacer crecer mi autoestima, me haga amarme. Yo siempre digo que la culpa no me ama, la responsabilidad sí me ama. Entonces, me gustaría mucho que en este momento quienes están ahí conectaditos empezaran a pensar qué situaciones de la vida que están ocurriendo en este momento en sus vidas les generan ese pensamiento de culpa. Y puede ser, yo me estoy sintiendo culpable o alguien se está sintiendo culpable o yo estoy culpando a alguien de algo que me ocurre. Entonces, piensen en eso y luego de identificar la situación, lo cual ya es un acto de conciencia, ya tienen la primera parte del ejercicio. La segunda parte del ejercicio es decidir cambiar culpa por responsabilidad. Esa sería la segunda parte del ejercicio. Una vez habiendo elegido la responsabilidad en lugar de la culpa, entonces vamos a aplicar los 4 pasos de adquirir o de asumir responsabilidad, que es primero, voy a mirar de esa situación que ya identifiqué que me está generando culpa, voy a empezar a identificar qué puedo perdonar. Luego puedo identificar qué voy a agradecer por escrito, me parece mucho mejor. Luego voy a identificar qué aprendo de esta situación y luego dónde está el amor en esa situación. Dani nos dice, yo puedo decir que el reto Ho'oponopono me ayudó y me enseñó a ser responsable y no culpable. Lo he venido aplicando y me he sentido tranquilo y lleno de paz. Gracias, Lina. Dani, muchísimas gracias a ti por ese testimonio, nos sirve mucho a todos. Y claro que sí, o sea, las personas que realizan el reto con esa responsabilidad y con ese amor como lo hiciste tú, obviamente adquieren unos hábitos increíbles y el sistema de pensamiento les cambia totalmente y ya van a ver la vida de otra manera. Inevitablemente, cuando tu forma de pensar cambia, pues todo allá afuera va a cambiar. Entonces te agradezco mucho ese testimonio, mi Dani. Bueno, pues aquí sigo pendiente entonces de responder sus preguntas. No sé si tienen alguna duda que quieran que responda o algún comentario, algún retador quiere de pronto compartir su experiencia. Me gustaría mucho. Mientras tanto, entonces voy a hacer como el resumen de esta sesión. Voy a ir recogiendo todo. Entonces, vamos a hablar de que hay que elegir o es recomendable elegir en lugar de la culpa, elegir ser responsables.
Solo hay un responsable de todo lo que ocurre en nuestra vida y ese soy yo. Pero la responsabilidad está cargada de amor propio. Entonces, cuando yo elijo ser responsable de una situación, estoy amándome mucho. Y me puedo amar de 4 formas diferentes, que esa es la propuesta que yo hago. Y una de las formas más grandes de amor que puedo expresarme es perdonando aquello que veo como negativo en mi vida o que es en contra mía. La segunda expresión de amor es que voy a agradecer de esta situación porque de inmediato me voy a poner en la posición de aceptación. Y cuando yo pueda aceptar lo que ocurre, me libero y las cosas fluyen hacia donde tienen que ir. El tercer método para amarme es que voy a aprender y luego ¿dónde está el amor en todo esto? Rosemary dice, ¿cómo se da el paso para empezar a trabajar con la técnica? Rosemary, el primer paso es querer hacerlo, el deseo profundo. Y el segundo paso es empezar, tú puedes, aunque no sepas mucho de la técnica, puedes empezar por repetir las 4 frases mágicas. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Las puedes repetir en todo momento, mentalmente. Las puedes repetir ya sea cuando estés en el trancón, cuando estés ante una situación difícil, cuando estés en tu trabajo y te sientas mal, cuando estés en una discusión con alguien de tu entorno. Puedes mentalmente empezar a repetir lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y eso es como si le pusiera luz a toda esa situación que se ve tan sombría y de una como que va a hacer que eso se transforme en algo diferente y que eleve su frecuencia. Ay, Natalia tan bella nos dice, aprender a mirar con conciencia y amor la realidad del Ho'oponopono cambia realmente vidas. Muchísimas gracias por ayudarme a visualizar más claramente mi hoy y mi futuro. Gracias, Milina. Tan bella, mi Nata. Gracias a ti por ese testimonio tan bonito y por siempre estar ahí presentes. Entonces, me gustaría ver si de pronto hay alguna otra pregunta o si están muy tímidos mis retadores de este grupo, del grupo actual, están muy tímidos. Pero bueno, está bien, así tiene que ser. Entonces, íbamos en el resumen, ¿no? Entonces, la decisión, conciencia, decisión de hacer las cosas diferentes, pasar de la culpa a la responsabilidad y cuando eliges ser responsable de ti mismo, estás parado en el amor propio y al estar parado en el amor propio, estás parado en las acciones inspiradas y acciones inspiradas tienen que ver con perdonar, agradecer, amar, aprender. ¿Alguna duda les queda? El perdón lo sana todo. El amor lo sana todo. El agradecimiento limpia, repara y sana todo. Y el aprendizaje te llena de recursos para seguir adelante, para tu futuro. Entonces la responsabilidad nos regala eso, nos regala más recursos para seguir aprendiendo y seguir creciendo y vivir las cosas de maneras diferentes, ¿no? Vivirlas parados desde el amor, desde la aceptación. Culpar nos quita energía y responsabilizarnos nos da energía. Culpar nos pone negativos, responsabilizarnos nos hace ver las cosas de manera positiva. Culpar nos hace degradarnos, nos hace sentir mal. Responsabilizarnos nos invita a la acción, nos pone positivos y nos pone ante el futuro, ante un futuro grandioso que tenemos en nuestras manos. Astrid, muchas gracias por tu opinión. Ella nos dice, el reto es mágico, enriquecedor, es aprender a vivir y agradecer cada cosa por difícil que sea, siempre con los ojos del amor. Gracias, Lina, por enseñarnos a crecer. Tan bella, Astrid, qué bello comentario. Y así es un reto que transforma cuando lo haces de verdad a conciencia. Claudia nos dice, cuando nos volvemos responsables, el amor propio se eleva y llega la paz. Así es, tal cual. La frecuencia más alta que puede existir es la frecuencia del amor. Y cuando yo estoy en responsabilidad, estoy en esa frecuencia. También les doy la clave para aquellos que todavía no estén listos para gestionar esa situación desde la responsabilidad. Cuando digo gestionar, digo cuando les propongo que a la situación le quiten la culpa y empiecen a mirar qué perdonar, qué agradecer, qué aprender y qué amar de esa situación, pero puede que estés en un momento en el que eso no te quede fácil,
por alguna razón, no porque no quieres, sino porque realmente no puedes. Entonces, en esos casos, lo que te recomiendo simplemente es repetir: lo siento, perdóname, te amo, gracias, cuando estés sintiendo culpa por algo. Con solo repetir esas 4 frases mágicas, vas a empezar a elevar la frecuencia de la culpa y de alguna manera te vas a poner consciente, y esa conciencia hace que puedas gestionar más fácil esa situación. Entonces te das un tiempo, mientras te das ese tiempo practicas lo siento, perdóname, te amo, gracias, y luego vas a sentir tu frecuencia elevada y en ese punto de pronto ya lo puedes gestionar mejor. Isabel nos dice: ¿y cuando hay tanto resentimiento, qué se debe hacer? Isabel, cuando hay mucho resentimiento, primero lo que yo recomiendo es amarte mucho, porque el resentimiento es volver a sentir aquello que te dolió, y el resentimiento solo te hace daño a ti. Entonces, si tú realmente quieres sanar ese resentimiento, tienes que trabajar mucho en tu autoestima, porque cuando tú te ames profunda y incondicionalmente, no vas a permitirte emociones que te dañen tanto. Entonces ya no serán posibles ni los rencores ni los resentimientos en tu interior, porque te amas tanto que no le vas a dar de comer a tu ser esas emociones negativas. Entonces yo lo que te recomiendo, Isabel, es eso, es empezar a trabajar fuertemente en tu autoestima, para que logres un amor tan incondicional que le des a tu ser lo mejor para él, lo que se merece, que es puro amor. ¿Listo? Igual ahí te recomiendo, Isabel, que por ahí en mi blog, que se llama pinilina.wix.com/linaelifecoach, que ahí se los pondremos en los comentarios, puedes buscar un artículo, un link para trabajar el autoestima. Lo puedes descargar, es totalmente gratis, ahí está disponible para que lo bajes, y si te animas, trabájale y me haces saber si te puedo acompañar. Hola Mónica, tan bella, qué rico que estás ahí. El reto es transformación. Cuando llega la aceptación, mágicamente empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a fluir. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Gracias Mónica, tan bella. Ahí les pusimos el link del reto de autoestima para quienes quieran hacerlo. Y también tengo un reto de 21 días que se llama el reto Butterfly, que es un reto súper lindo, es nuevo, lo estoy empezando ahorita y el otro mes también lo vamos a hacer, que es un reto de 21 días para amarnos incondicionalmente. Se llama el reto mariposa y es un reto en el que durante 21 días nos vamos a transformar de orugas a mariposas. Ahí también les dejo el datico y ya más adelante les estaremos publicando información. Ya saben que este video lo pueden ver más adelante en YouTube, a quienes les quede la inquietud. Igual quienes no lo hayan podido ver en el live, pues ahí va a quedar disponible. Y pues yo ya voy cerrando mi live de hoy, agradeciéndoles mucho por estar acá, de verdad, por su presencia. Es perfecto para mí que estén ahí y les agradezco por sus comentarios, por sus preguntas, por sus inquietudes, y espero haber podido resolver esas dudas que tenía el grupo sobre este reto que nos dio un poquito duro y que yo noté que fue como retador para todos. Espero haber podido aclarar esos conceptos y por acá nos seguimos viendo. Les recomiendo a las personas que todavía no han hecho el reto que el siguiente reto de 21 días con Ho'oponopono lo vamos a hacer aproximadamente el 21 o 22 de mayo más o menos. Todavía no tenemos fecha exacta, pero es más o menos para esos días. Por si alguien se quiere inscribir desde ya, nos puede ir contando y vamos guardando el cupo porque tenemos los cupos súper limitados. Hola Joana Bella, gracias a ti por estar ahí. Entonces, quedamos pendientes. También les cuento que mañana vamos a empezar nuestro seminario de Emprendedores con Amor, en el que vamos a estar haciendo 8 sesiones durante 8 semanas, super sesiones con 8 entrenamientos maravillosos para aquellas personas que quieren emprender alguna situación en su vida, algún negocio, algún propósito de vida, alguna misión de vida, para encontrar propósito, definir cuál es el para qué de su vida, realizar una estrategia de trabajo para poder emprender y poder tener libertad financiera. Vamos a hablar de abundancia, vamos a hablar de crear, crecer y aprender. O sea, vamos a hacer 8 sesiones los lunes más o menos a las 7 de la noche
y pues digamos que ya hemos como armado unos grupitos porque mi idea era armar grupos pequeños porque es súper personalizado, pero a quienes quieran asistir a sesiones individuales, es decir, vamos a hacer 8 temas durante 8 semanas, pero hay gente que puede que solo le interese uno de los temas que vamos a tratar, pues pueden participar en esta sesión y solamente se inscriben para ese día. Entonces yo voy a estar publicando los temas que vamos a tratar y quienes quieran inscribirse a uno de los entrenamientos, ahí estarán disponibles para ustedes, nos van contando, yo les voy a publicar los temarios y pues cada uno elige qué tema le llama la atención y puede estar presente en la sesión de ese día solamente. No tiene que pagar todo el seminario, sino que solo va a estar presente en esos días que le interese el entrenamiento específico. Entonces ahí quedamos pendientes de publicar esta información. Entonces me despido, les mando un abrazote, un beso grandote y como siempre les digo, por favor atrévanse a florecer. Un besote.